minutos, horas antes de que Jesús resucite, estuvo en un lugar, estuvo en una tumba, descansó en un lugar físico, donde encontramos en la historia de, de Roma y la historia de Israel, qué fue lo que sucedió en esos días, quiénes eran los hombres que tuvieron que formar parte de aquella responsabilidad. Wilbur Smith dice en un libro que la palabra para tumba o sepulcro ocurre 32 veces en los registros de estos 4 evangelios referentes a la resurrección. O sea que cada vez que vemos la palabra tumba en el contexto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se puede observar de que siempre va acompañado de la palabra resurrección. La tumba de José de Arimatea en la mañana de la resurrección era ciertamente un asunto de mucho interés para los escritores del Evangelio. Tanto Mateo, Santiago, el médico Lucas y Juan, que investigaron y escribieron los evangelios mirando uno del otro cómo fue el relato y comparando los relatos de los cuales se llegó a la formación del comienzo del Nuevo Testamento en esos 4 libros. Estos escritores ponían mucho énfasis en lo que se refiere a la resurrección, pero también el descanso corporal. Y creo que Semana Santa son momentos para poder reflexionar acerca de cuánto valor tiene en la vida de las personas el descanso corporal de otras personas, sin volver nuevamente al recuerdo de las guerras que constantemente vienen las señales al respecto. Fueron guerras donde se peleaban por los cuerpos de mi padre, de mi madre, pero principalmente por mi cuerpo, donde querían y quieren mi cuerpo corporal, y ahí hay muchos poderes que intentan comprar, vender mi cuerpo, las cárceles, muchísimas cárceles metidos en medio de ello, y Semana Santa son momentos para poder recordar la legalidad que debe existir con respecto a la protección de los cuerpos humanos y muchos más de los cuerpos que tienen relación con aspectos de la administración teológica, que es una administración que ya en la posmodernidad será administración judicial. Refiriéndose a la sepultura que se le dio a Cristo, Sparrow Simpson hace una referencia y dice que la práctica romana era dejar a la víctima de la crucifixión colgando de la cruz para que sirviera de presa a las aves y a las bestias. Pero ¿quién soñaría en decir que no había excepción a esta regla? Teóricamente, las aves irían a comer no solamente de los 2 ladrones en la cruz, sino de Jesús. Y las aves, que son símbolo de los seres vivientes y de la vida viva en el planeta Tierra, sería devorado el Hijo del Hombre por las aves del cielo. Y aquel símbolo sería un golpe psíquico que el ser humano no se podría llegar a levantar. Detrás de todo esto estaban los aires adventum, los cuales en tiempo moderno vinieron acá a la ciudad de Buenos Aires, instalaron un banco y repitieron y repiten la historia, y lentamente va disminuyendo tales aires. No sería Jesús la excepción. Estaría colgado en la cruz y hubiera muerto comido por las aves de rapiña, por los cuervos, por los pájaros que sin querer participar hubieran posado en la cabeza. Pero dice aquí a Josefo en la autobiografía, en el capítulo 75, en el libro Guerra de los Judíos, en el cual perdí en la Tercera Guerra al vender ese libro para poder alimentarme, faltaba alimento y tuve que vender ese libro. Indujo al emperador Tito a que se quitara de la cruz a 3 personas crucificadas mientras todavía estaban vivas.
¿Alegaría alguien que esto no puede ser histórico porque la regla era diferente? No cabe duda que la práctica judía era la sepultura de los condenados. Esto era la ley judía, pero Josefo nos asegura que en ciertas ocasiones aún los judíos quebrantaron la ley de la sepultura. Es uno de los mayores problemas que existen en la era moderna. En Guerra de los Judíos, en ese libro, él describe: llegaron a tal grado de impiedad como para dejar sus cadáveres sin sepultar, aun cuando los judíos solían tener tanto cuidado de sepultar los muertos que tomaban a los que habían sido condenados y crucificados y los sepultaban antes de la puesta del sol. Otro autor, el doctor Dee de Cambridge, en 1843, dice lo siguiente: la tumba misma era una cueva que había sido evidentemente excavada en la roca y que no había experimentado la recepción de otro cuerpo, pues era necesario que lo que era en sí mismo una maravilla tuviese la custodia de ese cadáver solamente. Pues es sorprendente ver aún esta roca irguiéndose solitaria sobre una planicie y teniendo solamente una caverna, ya que si hubiese habido muchas, el milagro del que venció la muerte habría sido oscurecido. Y es interesante ahí utilizar la imaginación y utilizar la mente humana para imaginar un sepulcro en medio de una roca, y en medio de esa roca un sepulcro labrado, alguien que no entró, alguien que labró, alguien que trabajó un lugar casi puro para que pueda recibir el cuerpo de Jesús como algo totalmente sagrado. Qué maravilloso es saber de que la mayordomía es la capacidad de poder administrar los cuerpos en vida, para que cuando llegue el momento de la sepultura puedan mantenerse en honor y en pureza el recuerdo. Un profesor, Gilbert, da algunos datos de cómo los imperiales, los adventos imperiales, todo lo que es Occidente, los aires de Occidente llegado hacia Arabia y bajando hacia Israel y hacia Egipto y lamentablemente hacia África, como esos aires estuvieron en todo momento eh, dirigiendo los males que lamentablemente causó Roma imperial allí en Israel en aquella etapa. Y dice este profesor lo siguiente: la verdad es que no sabemos, y muy probablemente los discípulos tampoco lo sabían, dónde fue lanzado el cuerpo de Jesús después de ser quitado de la cruz, probablemente por los mismos ejecutores. Es mucho más posible que haya sido echado a la fosa para los ejecutados que colocaban en una tumba nueva. El propósito que tenía el imperio occidental era crear una fosa nueva, y esa fosa nueva como un paralelismo de la fosa de los leones de Daniel. El propósito posiblemente que haya tenido el imperio occidental era en ese transcurso robarse el cuerpo, pero gracias a el cielo y los ángeles del cielo fue posible de que no se hayan robado el cuerpo. Hay unos versículos que hablan al respecto de cómo uno no puede ignorar las observaciones registradas en el contexto de la tumba, algo muy pero muy importante. Y tomando José el cuerpo, lo puso en un sepulcro nuevo. Dice Mateo el capítulo 27, el versículo 59 y 60. Estaba cavado en una peña, dice Marcos el capítulo 15 y el versículo 46, que sería Santiago.
en el cual aún no había puesto a nadie, dice Lucas, el versículo 23 y el versículo 53, que estaba ubicado en un lugar donde había sido crucificado en el huerto. O sea que del huerto, del monte de la calavera, lo bajaron y estaba cerca, ya preparada esa tumba de una manera muy pero muy planeada, donde pudieron en aquel momento mantener el honor de a quien habían crucificado. ¿Quién era Arimatea? ¿Quién era José de Arimatea? Su razón para que el cuerpo fuese colocado allí fue que estaba cerca y los preparativos hacían necesaria la prisa, dice un escrito de un profesor Alford. Solamente Mateo relata que era la tumba de José. Juan, que estaba en un huerto y en el lugar donde había sido crucificado. Todos, con excepción de Santiago, reparan en que el sepulcro era nuevo. Juan no menciona que pertenecía a José. ¿Por qué es que entregó el cuerpo a José de Arimatea, aquel contravencional gobernador en aquel momento? Algunos datos dicen que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo al Sanedrín, a los discípulos que seguían y perseguían a quienes se convertían al Evangelio de Jesús, según Juan, el capítulo 19 y el versículo 38. Según Mateo, Arimatea era un hombre rico. Según Santiago, en el libro Marcos, era un hombre ilustre. Según Juan, era un insistente. Según investigaciones teológicas de los 4 evangelios, se puede corroborar de que era un miembro del Sanedrín, quiere decir alguien que estudiaba la ley, la gracia, la teología. José de Arimatea era un pariente convertido al cristianismo, era sobrino, Jesús era sobrino nieto, ya que era hermano de Joaquín, el padre de María. Y aquí encontramos un paréntesis de por qué a lo largo de la historia de estos 2000 años los hombres y las mujeres fuimos defraudados por falsos teólogos que ha habido a lo largo de la historia. No hay nada más normal que un tío abuelo pida el cuerpo de un sobrino nieto para ser sepultado de manera honrosa. Muy probablemente Joaquín, el padre de María, acordó con el hermano poder ayudarlos a María y a Joaquín, sabiendo de que era un hombre rico y que se había convertido a el mensaje de Jesús y sus discípulos. Semana Santa es para recapacitar en quién podemos confiar. Semana Santa es tiempo para reflexionar por qué no hablar del sepulcro. Semana Santa son momentos para dialogar en dónde puede estar en descanso los cuerpos. Que Dios nos bendiga a toda América y a toda Europa y al resto del mundo, para que estas historias de reflexión, esta teología que permanece a lo largo de estos 2000 años ya no sea para desorientarnos a ninguno de los gobernadores, sino que sea para poder incentivar a cada hogar que tiene un hombre o un referente para poder hablar de temas profundos y que ninguna cárcel, ningún infierno, ningún reino satánico, ningún viento quite los cuerpos de nuestros amados para que puedan estar en paz y vivir
sus descendientes en plena tranquilidad, estabilidad y esperanza.